Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la Esquina Blanca. Suena la campana y comienza el séptimo asalto. Cecilio Lastra González, más conocido como Uco Lastra o el Zurdo de Cueto, nació en el barrio santanderino de Cueto, el 12 de agosto de 1951. En España se vivía aún bajo el lastre de la guerra civil y bajo el yugo de la época más dura de la dictadura franquista. No hemos encontrado referencia a su familia, con excepción de sus dos hermanos Pepe y Toño, que fueron los encargados de introducir a Uco en el deporte de la tarima. En cualquier caso, sabemos que los tres hermanos se iniciaron en los caminos del noble arte acudiendo a la Academia de los Hermanos Carreras, situada en el mismo barrio de Cueto. Pronto, nuestro Uco destacaría por su boxeo de empuje, pero no carente de inteligencia ni de técnica. En aquellos tiempos existía un torneo de boxeo aficionado llamado José Ungidos, en honor al gran púgil cántabro que fuera campeón de España en el peso welter y en el mediano. Pues bien, con tan solo 13 años, el bueno de Uco convenció a sus preparadores para que lo inscribiesen en el torneo a pesar de no tener la edad reglamentaria para participar. Sin embargo, su debut oficial en el boxeo aficionado tuvo lugar el 14 de agosto de 1969 frente a Sebas, al que ganó por KO técnico. También cuenta con unos cuantos combates extraoficiales de su época en el servicio militar en Bilbao, donde sabemos que llegó a pelear hasta 4 veces en una semana. Finalmente, su carrera en el boxeo amateur terminó con un récord de 121 combates, con 101 victorias, 12 derrotas y 8 nulos, además de proclamarse campeón de Cantabria en 5 ocasiones, de Castilla la Vieja otras 5 veces y subcampeón de España en 1974 en La Coruña. Lastra debutó en el boxeo profesional el 20 de diciembre de 1975, en el pabellón de los Escolapios de Santander, frente a Juan Barros, en la categoría del peso pluma y a la edad de 24 años. Una edad un poco tardía para iniciarse en el circuito profesional, por lo que comenzaría con algo de prisa. Prueba de ello es que gana sus primeras 13 peleas realizando 10 KOs, 8 de ellos consecutivos. Entre los rivales de Lastra en esos combates podemos encontrar nombres de púgiles contrastados como el varias veces campeón francés del peso pluma Guy Caudron, o los británicos, ambos llamados Tommy, Wright y Glenn Cross. Este último había disputado tiempo atrás el título europeo del peso pluma frente a Legrá y también frente al púgil asturiano José Antonio Jiménez. Perdió en ambas ocasiones como contra Uco. Parece ser que los boxeadores españoles eran la bestia negra de Glenn Cross, ya que además de las derrotas mencionadas, perdió contra el gran Luis Aisa en Zaragoza. Volviendo al púgil cántabro, su primera derrota tendría lugar en el Palacio de los Deportes de Madrid el 3 de septiembre de 1976, en su 14º combate y frente al vallisoletano Carlos Hernández, quien más tarde se proclamaría campeón de Europa del superpluma. Tras este pequeño tropiezo, la derrota había sido a los puntos y frente a un gran boxeador, la carrera de Uco vuelve a tomar impulso. Gana 8 peleas consecutivas en las que anestesia a 6 oponentes. Entre los rivales podemos encontrar al ex campeón de Europa Roland Cazox. Esto le vale al bueno de Lastra para pelear por su primer título profesional. Hablamos del título de campeón nacional del peso pluma. La pelea se produjo el 12 de marzo de 1977, en el pabellón de los Padres Escolapios de su Santander natal, frente al experimentado boxeador manchego Isidoro Cabeza. Lastra vence a los puntos y se proclama campeón de España brindando el título a sus paisanos. Luego realiza 3 peleas sin el título en juego, vencen las 3. Así llegamos al verano de 1977, donde se iniciaría la última gran rivalidad del boxeo español. En esa década se había producido la rivalidad entre Carrasco y Velázquez. En los años 50 existió la de los Luises, Romero y de Santiago. Pues bien, ese día en Santander se iniciaría la gran rivalidad entre púgiles españoles que marcaría la década de los años 80 del siglo pasado. El 20 de agosto, Cecilio Uco Lastra y Roberto Castañón se enfrentaron por vez primera con el título de campeón nacional en juego. Aunque Lastra peleaba en casa, tenía enfrente a un enorme boxeador que lo venció por KO técnico en 11 asaltos. Abrimos un paréntesis para hacer una breve reseña sobre Castañón. Este fue un púgil leonés que llegó a ser campeón de Europa del superpluma en nada menos que 15 ocasiones.
y fue aspirante al campeonato mundial en 2 ocasiones. La primera frente a Daniel Coloradito López y la segunda ante el mítico boxeador mexicano Salvador Sánchez. Desgraciadamente perdió en ambas. Sin embargo, Roberto Castañón es quizás el mejor boxeador español de la historia que no fue campeón del mundo. Además, tuvo en la esquina al gran Manolo Pombo, ex seleccionador nacional, miembro de la Federación Madrileña de Boxeo y profesor de técnica de boxeo de quien les habla. Pero volvamos a nuestra historia. Tras esta derrota, Lastra vence al mexicano Antonio Medina a los puntos en una pelea de trámite. En diciembre de 1977 llegaría el punto culminante de la carrera deportiva de nuestro protagonista. En esos tiempos, los panameños se habían hecho con el control de la Asociación Mundial de Boxeo y vinieron a España buscando a un aspirante para su campeón, que en ese momento era Rafael el Brujo Ortega. Ese aspirante, en principio, habría de ser el campeón de Europa, que por aquel entonces era el manchego Manuel Masó, pero este declinó el combate. Por tanto, los promotores panameños decidieron que el rival de su campeón debía salir del ganador Castañón versus Lastra. Hay que decir que los panameños pensaban que Lastra saldría con el puño en alto debido a la mayor experiencia y al poder de KO del zurdo cántabro. Como ya sabemos, fue Castañón quien salió vencedor, así que le ofrecieron la pelea a él. Sin embargo, este la rechazó arguyendo que aún no era el momento, por lo que terminaron por ofrecérsela a Lastra, que sí aceptó. Uno de los más grandes promotores de la época fue Martín Berrocal, quien consiguió llevar la disputa del título mundial a Cantabria, concretamente a Torrelavega. El recinto del Mercado Nacional de Ganados de esta ciudad sería el escenario elegido para la pelea. El 17 de diciembre de 1977, 7.000 espectadores abarrotaron el lugar para acompañar a su paisano en el combate más importante de su carrera. Además, los púgiles se habían encargado de calentar el encuentro en la rueda de prensa previa. El Brujo, al ver a Lastra, dijo: «Vaya pequeñajo, volveré con el título seguro». El bueno de Uco no se amedrentó y respondió al panameño diciendo: «Lo siento, pero voy a romperte. El título se queda aquí, en la montaña». Uco Lastra saltó al ring más preparado y enfocado que nunca. Sin embargo, su estilo fue el de siempre, guardia de zurdo y con solo una marcha en su caja de cambios, hacia adelante y cortando todas las salidas a su rival. Al final, la pelea llegó a la distancia pactada de 15 asaltos, y las cartulinas arrojaron un resultado de 149 a 138, 143 a 140 y 147 a 133, todas a favor de nuestro boxeador. Ese mismo año fue elegido púgil del mes en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo, hito histórico, pues fue el primer español en ser honrado con tan distinguido honor. Además, fue elegido deportista cántabro del año junto al gran Severiano Ballesteros. Quizás estos honores junto a la consecución del título mundial tuvieron un efecto negativo en el bueno de Uco. Al parecer, en los meses siguientes se dedicó a disfrutar de las mieles del éxito y abandonó los entrenamientos, lo que afectó a su desempeño dentro del ring, como veremos a continuación. Al igual que cualquier campeón, debía realizar una defensa obligatoria de su título. La asociación esta vez le haría viajar a Panamá para enfrentarse a otro boxeador del país centroamericano. Eusebio Pedroza Silva era mejor boxeador que el Brujo Ortega. Lo demostraría después, con una carrera increíble, en la que realizó 19 defensas exitosas del título mundial que arrebató al púgil de Cueto, y venció a grandes púgiles como el japonés Kobayashi o el mexicano Rubén Púas Olivares. El combate se realizó el 15 de abril de 1978 en el Gimnasio Nuevo Panamá de Ciudad de Panamá, capital del país hermano. Pedroza, basándose en parte en su estilo y en parte en la derrota de su compatriota, llevó la pelea a la larga distancia donde era muy superior, y no se expuso al intercambio de golpes casi nunca. Además, cuando lo hizo, salió airoso debido a su mayor velocidad e inteligencia. Todo esto, añadido a la poca preparación de Uco, propició que el combate terminara en el 13º asalto con victoria por KO técnico para el panameño. Luego pelea 4 veces más antes de volver a disputar un título. En estas peleas consigue 3 victorias, 2 de ellas por KO y una derrota, por puntos ante el gran boxeador burgalés Rodolfo Sánchez, quien poco después se proclamaría campeón de Europa frente al también castellano-leonés Carlos Hernández. Como decíamos, Lastra volvió a pelear por el título. Fue en Santander el 17 de febrero de 1979, frente al vallisoletano Mariano Rodríguez, que venía de perder contra Castañón en la segunda defensa de su título EBU. Lastra venció cómodamente por KO técnico en 5 asaltos. Con el que fuera su título de campeón nacional del peso pluma de nuevo en su cintura, viaja hasta Papeete, capital de la Polinesia francesa, para perder por KO técnico en 4 asaltos frente al púgil local Maurice Apeng.
Después regresa a España para obtener 5 victorias consecutivas en su Santander natal y hacer un nulo frente al camerunés Samuel Meck en Madrid. En esos tiempos, Roberto Castañón, que venía de perder su oportunidad por el título mundial del Consejo frente al Coloradito López, volvió a ocupar su trono de monarca europeo y declaró que el único boxeador capaz de disputarle el título era Uco Lastra, por lo que brindó la oportunidad a nuestro protagonista. La pelea se realizó el 29 de septiembre de 1979 en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos de Santander. Para ese momento, la duración de los combates por títulos internacionales ya se había bajado a 12 rondas, y los nacionales a 10. El combate fue muy disputado, como había predicho Castañón. Sin embargo, este ganó a los puntos y retuvo su cetro de monarca europeo. Castañón defendería su título en 5 ocasiones más antes de volver a darle una oportunidad a Lastra. En cuanto al boxeador cántabro, se desquitó con una victoria por KO técnico en 3 asaltos frente al francés Laurent Grimbert, en Santander, y volviendo a ganar el cetro nacional del Pluma. Esta vez en Mallorca, frente al local José Luis Bicho. Lo hizo en 5 rondas, y también por KO técnico. Luego pierde por KO técnico en su segunda pelea contra Isidoro Cabeza. Gana Francisco Moya por puntos y retiene su título de campeón de España, haciendo un nulo frente al también cántabro Esteban Eguía. Llegamos así al 29 de noviembre de 1980 en León, donde tendría lugar el último combate entre los 2 últimos grandes rivales de nuestro boxeo. Cecilio Uco Lastra tenía la que fue su última oportunidad para conquistar el trono europeo, ante el que, con permiso de Pedroza, fue el rival más duro al que nunca se enfrentó. Sin embargo, su carrera estaba acabando y Castañón, por el contrario, estaba en su mejor momento. El resultado de victoria por KO en el cuarto asalto para el púgil de León lo dejaron claro. Pelea solo 6 veces más en los siguientes 2 años. Entre estas peleas destacaremos la derrota frente a Emilio Barcala con el cinturón de campeón nacional del peso pluma en juego y las derrotas frente a los boxeadores baleares Bicho y Cabeza. Su última pelea fue frente al extremeño Amalio Galán, con victoria para este por KO técnico en 5 rondas. El récord profesional de Lastra quedó finalmente así: 54 peleas con 39 victorias, 24 de ellas por KO, 13 derrotas y 2 nulos. En fin, a Cecilio Lastra González le tocó vivir el ocaso de la edad de oro del boxeo en España, por lo que, como a tantos otros, por desgracia se le condenó al olvido. De hecho, tuvo que trabajar de albañil para ganarse la vida. Como casi siempre, su experiencia en el noble arte nunca fue aprovechada por nuestras instituciones, y a excepción de algún reconocimiento, como el de una estrella en el Paseo de la Fama de su Santander natal y el Polideportivo de Cueto que lleva su nombre, Uco no es muy recordado siquiera por los aficionados al boxeo. Uco Lastra fue el rey de la montaña, consiguió que por primera y única vez se disputara un título mundial en Cantabria, título que ganó sin haber sido previamente campeón de Europa, hecho sin precedentes en nuestro boxeo. Como buen zurdo tenía destellos de genialidad, y como buen genio era reacio a la disciplina, lo que le impidió tener una carrera más brillante. Además, poseía un gran poder de KO para pelear en una categoría tan baja, lo que alguna que otra vez le hizo confiarse en demasía. Y por último, junto a Castañón, brindó a los aficionados españoles de finales de los 70 y principios de los 80 los últimos grandes duelos entre 2 boxeadores nacidos en nuestra piel de toro. Y aquí termina el 7º asalto. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia porque la vida es el rival más duro.